Que seguimos con nuestra serie de principios, y el tercero que vamos a compartir es así: somos adoradores. Ya vimos, tenemos mentalidad generacional, y vimos uno muy importante la semana pasada, que es amamos a la gente, ¿sí? Y me parece que lo que decía el señor Javier, yo creo que algo sucedió la semana pasada. Recibí muchas preguntas, eso es bueno. Eso quiere decir que me prestaron atención. Eso es bueno. Recibí algunas preguntas, algunas historias de personas que vivieron cosas personalmente en iglesias. Y recuerden que, no sé si lo mencioné la semana pasada, pero el plan del enemigo no es destruir la iglesia, es distorsionarla. O sea, a él le interesa que muchos cristianos crean que están bien, yendo y haciendo con odio en su corazón, con amargura, con enojo, con rabia, con maldición en su boca. A él le interesa que estemos bajo engaño. Una de las estrategias más grandes que va a utilizar es el engaño y la apostasía al final de los tiempos. Y vamos a hablar hoy de que en Presencia Viva somos adoradores. Es nuestro, bueno, no tiene un orden, pero es el tercer principio que vamos a estar compartiendo. ¿Qué significa que somos adoradores? Que en esta iglesia, y otra vez, no es algo exclusivo de Presencia Viva, y usted se va a dar cuenta con todos los principios. El Hijo de Dios, de cualquier denominación, de cualquier iglesia, está llamado a adorar a Dios. Pero en esta iglesia vamos a tomar cada oportunidad, cada reunión, cada ocasión. Vamos a tomar y vamos a ser intencionales en darle honor, honra, reconocimiento, el lugar que Él se merece. Y por eso, para nosotros, y espero que para usted sea igual, para nosotros el tiempo que tenemos al inicio de usar la música para adorar no es un tiempo de relleno en el programa, ¿ok? No es un tiempo para que la gente que llegue tarde vaya llegando, no. Dios permite que la revelación de Dios llegue a nuestro corazón y seamos los primeros que estamos aquí, para no perdernos ese tiempo en el que el Señor hace cosas tan poderosas en nosotros. Los seres humanos, lo reconozcan o no lo reconozcan, somos adoradores por naturaleza. Somos adoradores por naturaleza. ¿Cuál es el problema? Que adoramos cosas diferentes, distintas y equivocadas. Pero al ser humano le gusta tener esa sensación de admirar, de reconocer, de saber que hay algo que valorar superior a él. Y por eso, no sé si usted ha visto, usted ve los estadios de fútbol, ¿sí? Cuando está la fanaticada encima, y ahí no hay ningún director, ¿verdad? Vamos, levanten sus manos, vamos, hagan bulla, un grito de júbilo. No, usted no ve eso en el estadio, y la gente están ahí, están adorando su equipo o su jugador, porque algunos van por un único jugador. Están ahí. El hombre por naturaleza es adorador, y eso Dios lo colocó allí, pero lo colocó allí para él. Ya lo vamos a ver. Vamos a empezar en el punto número 1. Tratando, y permítanme usar esa palabra, tratando de definir la adoración. ¿Por qué digo esto? Porque querer definir la adoración en 2 o 3 líneas sería muy atrevido de mi parte. La Biblia está llena de conceptos, de ideas, de connotaciones que no se contradicen, pero que juntas comprenden todo lo que la adoración es en la Biblia, ¿sí? Para algunos puede ser. Entonces permítanme comenzar definiendo. Voy a dar algunas ideas. Otra vez, para esto necesitamos, familia, Biblia. Bastante Biblia. Vamos a poder ir creciendo en el entendimiento de la adoración. Pero vamos a entender algunas cosas que son bien elementales. Comencemos definiendo lo que no es. Adoración no son canciones, ¿okay? No son las canciones. No, cuando cantamos no estamos adorando. O sea, la adoración no es música. La adoración no son canciones. ¿Qué pasa? En la iglesia se utiliza la música, y no solo en la iglesia cristiana,
Usted se va a dar cuenta que la música se utiliza en distintas religiones, distintos ritmos musicales. Pero la adoración no es cantar, la adoración no es tocar un instrumento, porque los que no cantan bien, ¿qué hacen? Y los que no tocan un instrumento, ¿qué hacen? No, eso no es la adoración. La música es un instrumento, es un medio que utilizamos para adorar a Dios, pero en sí misma no es adoración. La adoración no es la música lenta y la alabanza, la música rápida, no. No tiene, en sus conceptos bíblicos, no tienen nada que ver con la música. Adoraciones, y voy a ir dando algunos conceptos, no están ahí, pero si puede tomar nota, lo puede hacer, porque voy a dar algunos conceptos, algunas ideas bíblicas que son muy importantes. Adoración es nuestra respuesta a la revelación de quién es Dios. Vamos a comenzar por ahí. No podemos adorar lo que no conocemos. No podemos adorar lo que no seguimos. No podemos adorar de lo que no entendemos. ¿Por qué los que adoran a Messi, los que les gusta Messi, no vamos a hablar de adoración, los que les gusta Messi, ¿verdad? ¿Por qué? Usted póngase a hablar con alguien que sigue a Messi de verdad. Saben qué edad tiene, saben cuántos kilos perdió el mes pasado, saben qué pasó con el equipo, cuánto le van a pagar, cuántas comisiones tiene, cuántas no sé qué. Saben todo y tienen las camisetas de la que tenía con el Barcelona, la que tenía con Argentina, la que tenía con el París, con todos tienen las camisetas. Están ahí porque intentan conocer a aquel a quien adoran. Y no podemos adorar a Dios sin una revelación de quién es Dios. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque si no, nuestra adoración se va a volver circunstancial. Nuestra adoración va a depender de lo bien o mal que estemos en momentos determinados. Entonces, cuando todo está bien en la vida, va a ser fácil, porque no conocemos quién es Dios, va a ser fácil decir: Señor, gracias, tú eres bueno, has sido fiel, qué bueno, me dieron el aumento, qué bueno, conseguí un nuevo trabajo, qué bueno, me pude graduar, qué bueno. Y claro que sí, Dios espera que en los momentos de alegría y de felicidad que tengamos en la vida le demos gracias, pero es fácil hacerlo allí. Difícil es cuando las cosas se complican en nuestra vida, cuando perdemos a un ser querido, cuando las cosas se ponen difíciles en casa, en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos. Cuando no sabemos quién es Dios, nos va a costar adorar en esos momentos. Nos va a costar decir: Dios es bueno. No sé, ahora lo dudo. Y hay historias, no la coloqué allí para no profundizar en esa. Y hay historias que usted se va a conseguir como en Hechos 16, ¿verdad? Cuando están Pablo y Silas en la cárcel, cantábamos en la noche de presencia viva, cantábamos esa canción. Y la Biblia relata que los habían azotado mucho. O sea, les habían golpeado, estaban heridos, estaban en la cárcel injustamente. Y la Biblia relata que en ese momento, a la medianoche, los dos cantaban, adorando a Dios. Usaron una canción, un canto, no sabemos qué estaban cantando, y comenzaron a levantar adoración a Dios a pesar del dolor, a pesar de la injusticia. ¿Por qué? Porque sabían quién es Dios. Solo aquellos que tienen una revelación de quién es Dios pueden comenzar a adorar a Dios, pueden comenzar realmente a dar adoración a Dios. El Salmo 103:22 dice: alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. ¿Quiénes tienen que alabar al Señor? Todas sus obras, en todos los ámbitos de su dominio. ¿Cuáles son los ámbitos del dominio del Señor? Todo, dice la Biblia, lo que hay en la tierra, lo que hay en el cielo, lo que está debajo de la tierra, todo le pertenece a Él. Y Él dice: todo está diseñado, está hecho para rendirme adoración a Dios. Pero necesitamos la revelación de quién es Dios. Solo cuando Dios te revela, solo cuando el Espíritu Santo derrama en tu corazón la revelación de que Dios es bueno, aunque la estés pasando mal, tú vas a poder levantar las manos en tu casa y vas a decir: te alabo, oh Dios, porque eres bueno.
No entiendo lo que estoy viviendo, pero te alabo. Eres digno de mi adoración, eres digno. Cuando Dios te revele, cuando empiezas a leer en la palabra que Dios es bueno, que Dios es santo, que no cambia, que no miente, que no hay sombra de variación en Él, que todo lo que ha prometido se va a cumplir, que todo lo que está escrito, profetizado, va a ser una verdad en tu vida, en la vida de la humanidad, en la historia de la tierra. Y tú tienes esa revelación, aunque la estés pasando mal, vas a poder sobreponerte y levantarte cada mañana, cada día y decirle: Señor, toda mi adoración, mi reconocimiento, mi entrega, necesitamos conocerlo. Mire, Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna. ¿Qué dice? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿A quién? Has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que lo conozcas. Que lo conozcas. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Conocer. Si no lo conoces, no vas a poder adorarlo. Vas a tratar de imitar lo que otros están haciendo, pero no vas a poder. Necesitas conocerlo. Miren, la idea central, principal, y si la pudiera resumir mucho de la iglesia, es que la gente conozca a Dios. El propósito de reunirnos es que crezcamos en el conocimiento de Dios. La Biblia dice: Él puso apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, a fin de edificar a los santos para la obra, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que todos conozcamos al Hijo de Dios. Para eso hay pastores, evangelistas, no porque son más importantes. Dios levanta a uno para que todos sean edificados. No para que le rindan pleitesía, ya lo hemos hablado aquí. No para que tengan un honor, no para que tengan, no. Los levanta para edificar a los santos, para que muchos crezcan en el conocimiento de Dios. Pablo dice cosas tan tremendas como: todos mis logros, todo lo que yo he logrado en mi vida. Tengo cosas, dice Pablo, de qué van a gloriarme. Soy fariseo de fariseos, tuve la mejor educación que se podía tener, hablo más idiomas que cualquiera, tengo títulos, tenía posición política, posición religiosa, tenía dinero, tenía poder. Dice, pero todo esto lo he considerado basura. Lo he considerado basura con tal de alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Y él dice: conocerlo a él. Pablo dijo: todos los logros de la vida son nada comparado a la oportunidad de conocerlo, de conocer a Cristo. Cuando lo conocí, dice, todos mis logros en esta tierra los consideré pérdida, basura. No se comparan con el conocimiento de Dios. Y familia, necesitamos crecer en eso, porque es el paso número 1, si se puede decir, para adorar, conocerlo. Por eso hacemos tanto énfasis en que leamos la Biblia. Cada vez que nos reunimos, yo creo que los muchachos deben estar aburridos. Espero que no. ¿Verdad? Los muchachos deben estar aburridos. Cada vez que se reúnen conmigo, cada vez que tenemos una cita, terminamos en lo mismo. Necesitas leer. Necesitas revelación de Dios. Ya la Biblia lo dice. Léela. Dios promete, como tienes el Espíritu Santo, que vas a tener revelación de Él. Y en la medida que se te revela, vas a adorar. En términos bíblicos, y las palabras que se utilizan para adoración, en hebreo, euseo, y en griego, proskuneo, es una persona que se inclina y que reconoce su dependencia de aquel ante quien se inclina. ¿Sí? Por ejemplo, cuando una persona se inclina ante un rey, las palabras que se utilizan para adoración en la Biblia tienen este sentido: inclinarse, reconociendo que dependen de Él. ¿Sí? Y es lo que Dios habla en la Biblia acerca de la adoración. La adoración es también nuestra respuesta de amor al amor que hemos recibido. La semana pasada lo hablaba. Es una respuesta de amor. No es una respuesta de miedo, no es una respuesta de temor, no es una respuesta legalista. Bueno, es que ahora me toca adorar, entonces tengo que hacerlo. Es una respuesta de amor. Cuando empiezas a conocer a Dios y se te revela, que lo hablamos la semana pasada,
cuánto amor ha derramado el Padre sobre ti, cuánto amor ha tenido Dios contigo, tu respuesta va a ser una respuesta de amor, de reconocimiento, una respuesta de entrega, de sacrificio, de obediencia. A mayor revelación de Dios, familia, mayor va a ser nuestra adoración a Dios. Necesitamos orar por eso, pero también necesitamos ser intencionales en buscar en la Biblia, ampliar nuestro conocimiento de Dios, ampliar lo que el Señor, lo que entendemos de Dios. Porque si nos preguntamos quién es Cristo para ti, vamos a tener muchas respuestas. ¿Quién es Dios para ti? Vamos a tener muchas respuestas. Pero necesitamos la respuesta bíblica, ¿sí? Abraham nos enseña algo muy poderoso, que no lo voy a ampliar tampoco, porque este tema de adoración es bastante extenso. En Génesis 22, es la primera vez en la Biblia que se menciona la palabra adoración. Es la primera vez que se menciona en la Biblia. Y era cuando él iba a entregar a Isaac, su hijo. Y hay una ley de interpretación bíblica, que es la ley de la primera mención, que dice, la primera vez que se menciona una palabra en la Biblia, va a ser la base para interpretarla cuando se vuelva a nombrar posteriormente. Entonces, adoración, la primera vez que se menciona en la Biblia, tiene que ver con un sacrificio. Tiene que ver con entregarle a Dios lo más importante. Para Abraham, y creo que para la mayoría de los padres, su hijo era lo más. Yo no había entendido este pasaje de Génesis 22 hasta que tuve hijo. Es difícil que Dios te diga, entrégame a tu hijo en sacrificio de adoración. No, la Biblia no nos dice cómo fue esa conversación esa noche. Si durmió o no durmió Abraham. La Biblia dice que al amanecer preparó el arca, preparó la leña, preparó el cuchillo, agarró a su hijo y se fue. No sabemos qué pasó en esa noche, pero no debió haber sido fácil. La primera vez que se menciona la palabra adoración tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con entrega y tiene que ver con una palabra muy importante, obediencia. ¿Por qué? Porque aquí es donde se distorsionan las cosas. Por eso quiero tener cuidado. No fue que a Abraham se le ocurrió, quiero darle algo a Dios. Voy a darle lo más especial que tengo. Le voy a entregar mi hijo. No fue idea de él. Él respondió a una revelación de Dios en obediencia. Ya después Hebreos, un montón de años después, nos explica, porque en Génesis no lo dice, pero Hebreos se dice, Abraham sabía, porque conocía a Dios, sabía que el que le hizo la promesa era fiel y que él tenía el poder para volverlo a resucitar. Dice, yo lo entrego. Él me prometió que a través de este hijo él me iba a dar una descendencia. Él conocía a Dios y por eso no hay ninguna refutación, no hay ninguna pregunta. Él dice, Él es fiel, Él no miente. Y si Él me pide este sacrificio, lo voy a dar. Él es fiel, Él encontrará manera. Y dice Hebreo, Él sabía que Él tenía el poder para volverlo a levantar. Él dice, y en sentido figurado, así fue. Porque en su corazón Él lo había entregado a Dios. Dios no quiere competir con cosas en tu vida. Dios desea ser lo más importante. Dios desea que entregues todo lo como Pablo, como Abraham, y diga, Señor, tú eres lo más importante. Si yo pierdo todo lo que tengo hoy, tú sigues siendo lo más importante. A ese nivel necesita llegar nuestra adoración, pero para eso necesitamos mayor revelación. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ya no ofrecemos sacrificios ni de animales, pero ofrecemos, igual seguimos ofreciendo sacrificios de alabanza. Quiero decirte algo, la adoración nos va a costar muchas cosas. Nos tienen que ser
Tiene que haber un sacrificio, una entrega. Decirle que no a ciertas cosas, entregar algunas cosas que no quieres entregar. Tiene que haber un sacrificio de alabanza. Siempre va a haber un sacrificio. Sacrificas tus propias metas por un momento. Sacrificas algo para decirle, Dios, tú eres lo más importante en mi vida. Sacrificas tiempo, sí, porque el tiempo no nos sobra a ninguno. Pero tú decides apartarte un momento para adorarlo a Él. El Salmo 104 dice, entren por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alábenle y bendigan su nombre. Este es un llamado de Dios, de la manera en la que siempre nos tenemos que acercar a Él. La manera en la que estamos llamados a acercarnos es con acción de gracia y con alabanza en nuestra boca. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios de esa manera. Número 2, la adoración es una exclusividad no exclusiva. Ya le voy a explicar. ¿Por qué? Suena y todo está legal. A la luz del Antiguo Testamento, y necesitamos entenderlo desde ahí, a la luz del Antiguo Testamento, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y establece una tribu, ¿verdad?, que se iba a encargar de ser los sacerdotes, ¿verdad?, la tribu de Leví. ¿Qué hacía? A la luz de ese Antiguo Testamento, el sacerdote, habían unos hombres que eran los responsables de representar a Dios para el pueblo, delante del pueblo, y de representar al pueblo delante de Dios, ¿sí? Y eso lo hacían a través de sacrificio, ellos eran los encargados de adorar a Dios en nombre del pueblo, entregar el sacrificio, se apartaban de muchas cosas, ellos trataban de vivir de la manera en que Dios esperaba que todo, pero el plan de Dios nunca fue ese en principio. Éxodo 19:6, miren lo que dice. Esto es Dios hablándole a todo el pueblo. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que le debes transmitir a los hijos de Israel. Éxodo 19 dice que el plan de Dios era que todo el pueblo de Israel fuese una nación de sacerdotes. Que todo el pueblo de Israel vivieran y practicaran cada uno de ellos la función sacerdotal. ¿Qué pasó? Dios tuvo que apartar una tribu porque todo el pueblo no quiso entrar en este plan de Dios. Es más, hubo un momento, yo creo que uno de los versículos más tristes de la Biblia es cuando el pueblo de Israel le dice a Moisés, no queremos oír más a Dios. Habla tú con él. No, nosotros no queremos eso. Tú lo escuchas y vienes y nos dice a nosotros. Y Dios tuvo que apartar una tribu porque el pueblo no quiso entrar en el plan que Dios tenía al principio. El deseo de Dios no ha cambiado. En el Nuevo Testamento, ya lo vamos a leer, cada creyente ahora es un sacerdote. Cada creyente está llamado a presentarse delante de Dios, a interceder por otros, a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios espirituales, a levantar cantos, a levantar manos, a doblar rodillas, a inclinarse delante del Señor. Ahora todos, miren, Apocalipsis 1:6 dice que Él, hablando de Jesucristo, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Que era el plan de Éxodo 19, lo acabamos de leer. Ustedes serán un reino de sacerdotes. Hablando de la nación de Israel. Pero luego, cuando viene la obra de Cristo, que empieza a extenderse, ya no solo es con Israel. Israel sigue estando dentro del plan. Vamos a dedicar un domingo después para hablar de eso. Pero y no solo incluye Israel, sino que ahora todas las naciones empezaron a ser incluidas en este plan. Y cada creyente ahora forman un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Y entonces, ¿qué ocurrió en la iglesia? Los sacerdotes ofrecían los sacrificios, la gente vivía como quería, no tenía, y si pecaban,
venían, traían su cabrito, el sacerdote ofrecía por el perdón de los pecados. Ya en el Nuevo Testamento, ya en la iglesia primitiva y sobre todo dos cosas. El pueblo de Israel, como es la nación escogida por Dios, en el Nuevo Testamento siguió creyendo que solo ellos eran los sacerdotes de Dios, que solo ellos eran los elegidos de Dios. Y por eso para Pedro fue tan impactante que Cornelio, un soldado romano, estuviera orando y Dios se le haya presentado y Dios lo haya enviado a predicarle. Y cuando empieza a hablar, dice la Biblia que se derrama el Espíritu Santo sobre él, sobre toda su familia. Y Pedro no puede creerlo, porque hasta ese momento Pedro creía que solo el pueblo de Israel eran los sacerdotes delante de Dios. Y ahí es cuando dice, ahora veo que el don de Dios no solo para Israel, sino también para los gentiles. Y causó tanto que tuvieron que hacer un concilio. Hechos 15, el concilio de Jerusalén. Tuvieron que reunirse los apóstoles y todos, porque todos ellos estaban convencidos de que solo ellos eran los elegidos de Dios. Y cuando empezó a ver que el Espíritu Santo empezaba a ser derramado en otras naciones, dijeron, ya vaya, reunámonos, vamos a hablar, ¿qué está pasando? Y dice que Pedro cuenta lo que vio, Pablo cuenta lo que ha visto en otras naciones, en otros pueblos gentiles, y dice, definitivamente esto es Dios. No impidamos lo que Dios está haciendo, porque ellos querían mantener el evangelio, es su cultura, el reino de Dios entre ellos. Era porque ellos siempre han sido, lo siguen siendo, y después lo explicamos, la nación elegida por Dios. Siempre lo han sido. Entonces yo sabía, si somos nosotros, bueno, listo. Y hay una profecía que es con la que ellos han luchado mucho tiempo. La Biblia establece que el reino de Israel iba a ser restituido, restaurado, y luego entrarían todas las naciones. Entonces para ellos todavía eso no había ocurrido, porque no lo habían entendido, pero eso ya ocurrió. Solo que vamos a ver la manifestación del plan de Dios en pronto. Sí, ya falta poco para eso. Primera de Pedro 2:5 dice lo mismo. Ustedes son las piedras vivas de los cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Dile a la persona que está a su lado, eres sacerdote de Dios. Todos, familia, todos estamos llamados a ofrecer. Los sacerdotes no son estos que están aquí. No soy yo que estoy predicando. ¿Qué pasó? Bueno, ocurrió eso con Israel y luego la iglesia primitiva, sobre todo la iglesia católica, empezaron a estipular que solo ellos nombraban sacerdotes. Es más, usted escucha esta palabra y ya tiene su concepto. Usted escucha la palabra sacerdote y no le gusta mucho a la mayoría, porque tenemos toda esta idea. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, también la primera iglesia católica, ellos establecieron que solo ellos ordenaban sacerdotes y tenían sus normas y sus prácticas. Pero el plan de Dios, quiero que lo veas en la Biblia conmigo, el plan de Dios es que todo el que ha puesto su fe en Jesucristo se convierte en hijo de Dios y también es revestido ahora de un llamado, es sacerdote del Dios Altísimo. Déjame decirte algo, el sacerdote preparaba un lugar para que el pueblo de Dios se encontrara con Dios. Eso eres tú en la vida de todo el que te conoce. Ese eres tú en la vida de cualquier vecino en tu casa. Tienes la capacidad de Dios para preparar un tiempo, un lugar, un espacio para que mucha gente se consiga con Dios. Pero estamos llamados a ofrecer, a dar. Alrededor de este sacerdote, de esta palabra sacerdote, sacerdocio, ha habido tanta confusión que ya no nos gusta utilizarla. Pero bíblicamente somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y eso es un llamado de Dios a ofrecer sacrificio, a adorar a Dios, a buscar vivir en integridad, a buscar vivir en santidad, pero también a buscar que personas que no lo conozcan lo lleguen a conocer. Esta es la verdad de la Biblia. Al momento de ser salvos, nosotros todos fuimos elegidos por Dios. Nacimos de nuevo ahora para ser sacerdotes. Y esta se convierte en parte de nuestra identidad. Somos hijos de Dios y somos sacerdotes de Dios. Pueblo adquirido, nación santa, un reino de sacerdote para Dios.
Por eso encontramos versículos como Mateo 18:20 que dice, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. El Salmo 22:3 dice, sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Es por eso que cuando nos reunimos en este lugar, Dios está. No porque haya un pastor ungido, no porque haya unos músicos ungidos, no porque haya un director de alabanza ungido, sino porque todos estamos ungidos. Todos hemos recibido el Espíritu Santo. Todos hemos sido llenos de la presencia de Dios. Y cuando nos reunimos, se han reunido varios en mi nombre, yo estoy ahí en medio. Por eso vemos lo que vemos y por eso disfrutamos del regalo de Dios. Número 3, fuimos creados para alabar y adorar a Dios. Miren, el deseo más grande de toda vida, de todo ser humano, aún sin saberlo, es exaltar, adorar y reconocer el nombre de Dios. Es un deseo natural, profundo, que todo ser humano tiene. Todos tenemos, yo lo he dicho en otras oportunidades, tenemos un vacío tamaño Dios que no existe nada que lo llene. Es tamaño Dios. La única pieza que encaja en ese vacío que hay en el ser humano es Dios. Todos fuimos diseñados para eso. Todos, Dios nos ha creado para eso y por eso colocó esa sensación de vacío, de insatisfacción, de que algo falta. La gente lo reconozca o no lo reconozca, lo está experimentando. Es natural, por eso está en la Biblia. Forma parte de nuestra naturaleza. Necesito algo, hay algo que no. Solamente cuando nos encontramos con Dios y comenzamos a adorar, es que empezamos a sentirnos plenos, es que empezamos a sentirnos satisfechos. Y lo vamos a encontrar en muchas partes en la Biblia. Le voy a nombrar algunos versículos. Isaías 43:7 dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Aquí hay gente que reconozca a Él como su Dios, al Señor. Todos, ¿verdad? Y dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado ¿para qué? Para mi gloria. Yo los he creado para que me adoren. Yo los he creado para que me exalten. Yo los he creado fui yo quien los formé. El mismo Isaías 43, versículos más adelante, el versículo 21 dice, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicarán. Usted y yo, familia, fuimos creados para adorar el nombre de Dios. Colosenses 1, del 16 en adelante dice, en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Todo fue hecho en Él, todo fue hecho por Él y todo fue hecho para la gloria de Él. Todo. Y cada uno de nosotros está en esa lista. Efesios 1, lo vamos a encontrar en varios versículos, en el 5, en el 6, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 lo vamos a conseguir otra vez, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Esto es muy importante entenderlo. Gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por la salvación, pero Dios no te salvó, y te lo digo con mucho cariño, porque eres lindo o porque eres linda. Dios te salvó para su gloria. Dios te salvó para la alabanza de su gloria. Dios de cada uno de nosotros dice, instrumento escogido me es para manifestar la gloria de mis obras en Él. De cada uno de nosotros Dios dice, instrumento escogido son. Por eso nos alcanzó, por eso colocó un amigo, una persona, un mensaje, una valla, una iglesia, lo que sea, para que le conozcamos, para que le aceptemos, para que creamos en Él, para salvarnos, dice la Biblia, sacarnos del reino de la tiniebla al reino de su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel, para adorarle a Él,
para mostrarle a la gente que nuestro Dios es un Dios real. No solo para predicar de palabras, sino también para demostrar con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestro amor, que fuimos hechos para Él. Estamos dotados de todo lo necesario para darle alabanza y adoración a Dios. No tienes que cantar bonito, porque ya te dije, no son canciones. Con tu voz desafinada, Dios anhela escucharte. Yo sé que da risa, pero te lo digo muy en serio. Si no, no conseguiríamos tantos textos en la Biblia donde nos invitan: cante a Dios, habitante de toda la tierra. Cante, abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Canta, pero es que no canto bonito. Tranquilo, tranquila. No estás cantándole a la que el de al lado se tape los oídos, que vea qué hace. Pero le estás cantando al Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes. Y queremos que en esta iglesia, como un principio, sea una iglesia que posiblemente, voy a decirlo, espero que nos diferenciemos de otras, porque no hay adoradores aquí al frente y espectadores, sino porque toda la iglesia adora. Y cuando empezamos a cantar se escucha una sola voz. No es la voz de Lenín, que canta muy bien, no es la voz de Delibé, que también, no, se escucha una sola voz, una iglesia, un pueblo levantando la voz y adorando al Señor. Ese es el plan de Dios y esa es la idea de Dios en toda la Biblia. Número 4, requiere disposición. ¿Ok? No, como ya se lo dije la semana pasada, como todo mandato de Dios, requiere intención, requiere disposición, requiere que digamos: ok, voy a hacerlo. Ok, la Biblia me dice en muchos versículos, muchos, de verdad son muchos, si me pongo a mencionarlos no terminamos, que cante. Ok, voy a cantar. A lo mejor no me voy a cantar ahí al frente para no hacer liberación, pero voy a cantar desde el momento. Voy a cantar a Dios. Y no solo lo voy a hacer en la iglesia, lo voy a hacer en mi casa. Y en la casa es más fácil porque nadie nos escucha. Nuestra familia, pero bueno, ellos saben lo que hay. Ellos saben que aquí no hay talento, ya, no importa. Pero estoy adorando a Dios. Mira, usted se va a conseguir en la Biblia llamados. No tengo tiempo para ampliarlo, por eso no lo coloqué. Pero usted va a escuchar llamados de Dios a expresar la adoración a Dios. Porque esta es otra idea que ha habido en la iglesia peligrosa. Dios mira el corazón. ¿Eso es una verdad? Sí. Pero se te tiene que notar. Si no hay expresión, es muy difícil. O sea, yo no soy nadie para juzgar, ¿ok? Lo voy a decir con mucho cariño. Pero una persona que mientras todos están adorando, estamos cantando, que cantamos, Santo, hoy, y hay gente levantando las manos, no tienes que hacer lo que los demás hacen, pero tienes que expresar que estás reconociendo la santidad de Dios de alguna manera. Cantas, levantas las manos, cierras tus ojos, te arrodillas. La Biblia nos va a llamar a levantar las manos, a gritar, a lanzar, a arrodillarnos, a inclinarnos, a postrarnos. Muchas expresiones, distintas expresiones para adorarlo a Él. Yo he dado este ejemplo muchas veces, lo voy a repetir otra vez. Es como que si yo llegara, ¿verdad?, con un ramo de rosas a la casa para ganarme unos puntos, no mentira. Y de repente mi esposa me dijera fríamente: gracias. Ahí está el agarrón. ¿Pero te gustaron? Sí. No se te nota, o sea. Y eso le pasa, a nosotros no nos pasa tanto, pero a las mujeres les pasa más, ¿verdad? Que por ejemplo le regalan a uno una camisa y uno la abre, y como uno no expresa inmediatamente la emoción, no te gustó, ¿verdad? Sí me gustó. No te gustó, yo sé que no te gustó. Sí me gustó, pero es que no se te nota. Mire, la adoración, familia, se nos tiene que notar. Si eres lo más importante en tu vida,
si eres lo primero, si realmente anhelas honrar su nombre, reconocer su presencia, ser agradecido por todo, tiene que haber una expresión de adoración. Por eso requiere disposición. Voy a leer esta historia rapidito. Lucas 17 del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, los 10, ¿cierto? Diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraba a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces ¿cuánto? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Imagínenselo como quiera, pero ¿qué estaba haciendo? Glorificando a Dios a gran voz. Así como cuando Andrés grita, que ya todos conocemos el grito de Andrés, ¿verdad? Estaba feliz, había sido sanado, había sido librado de su enfermedad. Dice, glorificando a Dios a gran voz, y se postró. Venía glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué hizo? Se postró, rostro en tierra, la frente al piso, a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Y la Biblia hace este detalle, porque parece que entre samaritanos y judíos había una tremenda discrepancia entre ellos. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Quiero que sepan algo. Jesús está preguntando por qué él esperaba que los 10 vinieran. Porque Dios espera que el pueblo que él ha salvado, que él ha tocado, que él ha restaurado, sea agradecido y vaya en adoración a él. Pero volvió uno solo. No hubo quien volviese y diera que gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya no solo sanado, sino que ahora pasó a ser salvo. Salvo, porque creyó en aquel, hizo una obra en él, puso su fe en él y se postró para adorarlo. Y dijo: tú eres lo más importante para mí. Y quiero terminar con esto. Lo contrario, familia, lo que más nos impide adorar a Dios, lo contrario a la adoración, ¿usted sabe qué es en la Biblia? Orgullo. Los músicos que vayan pasando, ¿no? Y se lo voy a explicar. Satanás, Lucifer, este ángel creado por lo que se entiende en algunos textos bíblicos, era como el director de alabanza del cielo. Fue creado, era un ser especial, distinto a los demás, diferente, tenía algo que los demás no tenían, era hermoso. Y llega un momento en que dice la Biblia, su corazón se llenó de orgullo y dejó de adorar a Dios. Y empezó a decir: ya va, pero ¿por qué todo el ejército del cielo? ¿Por qué toda la creación? ¿Por qué todo tiene que adorarlo a él si yo también soy hermoso? Y ahí usted conoce el desenlace de la historia, todo lo que pasó. Pero la espinita que le impidió seguir adorando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, que lo hizo olvidarse que era un ser creado con un propósito particular, fue el orgullo. Y yo lo que más he visto en el tiempo que llevo trabajando con las personas, que lo que más les impide adorar a Dios, arrodillarse en una iglesia, levantar las manos, es el orgullo. ¿Qué va a decir la gente? Lo que más le impide a una persona, yo he visto, y lo he visto aquí y lo he visto en otros lugares, gente que se sale, que está a punto de llorar, porque Dios está
tocando, pero no quieren llorar delante de la gente. Familia, quiero decirte algo, eso se llama orgullo. Y Dios quiere sanar eso, porque nos impide adorar, nos impide ser como niños delante de Él, nos impide levantar nuestras manos, nos impide llorar en la presencia de Dios, nos impide entregarle lo mejor a Él, nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque también queremos tener el control de todo, pero la adoración es entrega. Aquí está, Señor, aquí están mis hijos, aquí están mis finanzas, esto te pertenece a mí, aquí está todo lo que yo soy.